Bienvenidos, manitas. Vamos a decorar 2 latas de leche de manera muy fácil. Una con tapa, la otra sin tapa. Acompañadme, que empezamos. La primera que voy a decorar va a ser esta, que tiene la tapa, que me parece genial y voy a aprovecharla. Lo primero que vamos a hacer va a ser retirar la arandela que tienen casi todas las latas. Y con el cúter que esté bien afilado a la tapa le sobresalen en el aro unas pestañitas, también se las voy a quitar. Y ahora vuelvo a colocarle la tapa. Voy a aplicarle una imprimación tanto a la tapa como a la lata. Con esto conseguimos un fondo claro para seguir trabajando y preparar la superficie para todos los productos que vayamos a aplicarle encima y que nos aguante mucho más tiempo. Para darle color a la lata voy a utilizar pintura tiza en un tono crema, pero también podéis utilizar pinturas acrílicas. La tapa con pintura acrílica en un color verde alga. Mientras la lata se me seca, he cortado este rectángulo en tela de arpillera y voy a endurecerla. Cola blanca que voy a rebajar con un poquito de agua para que esté más ligera. Y voy a empapar la tela tanto por un lado como por el otro y dejarlo secar. Una vez ya seca la tela, vamos a hacerle un estarcido. Con un pincel de estarcir mojamos en pintura y retiramos el exceso. Y a pequeños círculos vamos marcando todo el diseño. Al aplicar la cola blanca, lo que hemos conseguido es que no se nos deshilache, porque esta tela es propensa a deshilacharse solo con mirarla, y que también cuando hagamos el estarcido los bordes nos queden más definidos. Y con otra plantilla y el mismo verde que pintamos la tapa, la palabra Home. Y termino esta etiqueta con un rotulador de pintura acrílica en blanco. Voy a darle luz a las letras. Y con cola blanca de carpintero la pegamos en la lata centrada. El interior lo voy a forrar con fieltro marrón pegándolo con silicona líquida. Y esta lata la terminamos aplicando un barniz, en mi caso en acabado mate. Siguiente lata, esta otra que no va a llevar tapa y también le he quitado el aro interior. En este caso la imprimación tan solo la voy a aplicar en el interior de la lata y en la base. Seca la imprimación, apliqué la pintura en el mismo tono verde que utilicé en la idea anterior, en la base y en el interior. Vamos a dejar que se vaya secando esto y preparando el siguiente material. He cortado un trocito de tela de arpillera para pegarle alrededor de la lata y lo voy a hacer con silicona fría. No es necesario que cubra perfectamente porque esta tela no se va a ver. La coloco para que el material que voy a utilizar después se pegue mucho mejor a la lata. Para terminar la decoración de esta idea voy a utilizar palitos largos de maderita. Estos son de medio centímetro de grosor. Si me seguís sabréis que de estos palitos tengo muchísimos y ya he preparado alguna que otra idea con ellos. Si no lo habéis visto, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a esos vídeos. Y lo que vamos a hacer va a ser cortar palitos de estos, que también podéis utilizar depresores, palitos de manualidades. Estos son cuadrados, pero redondos también os servirían. Y vamos a cortarlos a la altura de nuestra lata, medio centímetro más, tantos como necesitemos para rodear toda la lata, menos 12 palitos que los cortaremos un poquito más largos. Me imagino que ya os estáis haciendo idea de lo que quiero hacer. Este tipo de decoración ya llevamos un par de años viéndolos que son tendencia.
Son macetas con patitas. Pues ya tengo aquí suficientes palitos. Estos más pequeños miden 15,5 y estos 19,5. Vamos a ir pegándolos sobre nuestra lata. Yo voy a utilizar adhesivo Block. Utilizar un adhesivo que os dé confianza y que se quede bien pegado. Y empezamos pegando 4 de los más largos. Los más largos van a ser patitas. Voy a hacer 3 patitas. Vamos a dejar el borde superior de la lata libre, que le hemos pintado de verde, y pegando lo que sobre hacia la parte de abajo. Y si ponemos adhesivo entre los palitos, mucho mejor. A partir de estos 4, pues ya vamos a ir poniendo de los pequeños hasta que lleguemos a la siguiente pata. Pues ya está listo, le he colocado 3 gomitas para que presionen los palitos hasta que se seque muy bien. Si no queréis utilizar tanto palito, otra opción es cubrir la lata con un individual de estos de caña, de bambú, y después simplemente hacerle las 3 patitas, así utilizaréis menos palitos. Lo siguiente, lijamos imperfecciones e igualamos los bordes. Buscamos el lado que más nos guste de este macetero y le pegamos una etiqueta igual que la de la idea anterior. Y para terminar ya solo nos queda proteger la maceta. Yo voy a utilizar este barniz que es especial para exterior y protege muy bien todas las piezas de las inclemencias del tiempo, del sol y de la humedad. Que aunque yo lo voy a tener en el interior, pero bueno, nunca está de más porque al colocar la maceta siempre estará en contacto con humedad. Así que voy a aplicarle 3 capas de este barniz, dejando secar entre capa y capa. Y estas son las 2 ideas de hoy, reutilizando un par de latas de leche, un macetero que va a juego con este otro envase que podemos utilizar para guardar cualquier cosa. El interior se ve el azul que no queda nada bien con el conjunto, pero yo no lo he querido pintar porque la tapa, al encajar en la parte baja, de abrir y cerrar, la pintura nos saltaría seguro. ¿Podía haberlo decorado en tonos azules para que esto pasase más desapercibido? Pues sí, pero bueno, a mí no me importa porque solo lo voy a ver yo. Un envase que si queréis utilizarlo para el baño es perfecto también para guardar el repuesto del papel higiénico y así nadie lo ve. Como en otras ocasiones, 2 piezas que conjuntan a la perfección sin necesidad de ser iguales, utilizando la misma gama de colores. Espero que os guste. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo en vuestras redes sociales porque es algo que me ayuda un montón. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.